Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Este tiempo generalmente lo asumimos desde una perspectiva devocional. Esta mañana, cuando me desperté, vino una reflexión a mi mente bajo la pregunta de ¿quién busca a quién? Pregúntele eso al que está a su lado. ¿Quién busca a quién? ¿Es Dios quien nos busca? ¿O somos nosotros quienes buscamos a Dios? ¿Quién busca a quién? Y es propicio para hacer un buen análisis sobre eso, para despejar esa pregunta. ¿Quién busca a quién? Y de pronto nosotros podemos decir, bueno, somos nosotros los que buscamos a Dios porque somos nosotros los que necesitamos a Dios. Pero cuando usted revisa la historia acerca de la búsqueda, usted se va a dar cuenta que quien buscó primero fue Él. Y te buscó a ti y me buscó a mí, porque Él sabía que teníamos una profunda necesidad de Él. Juan 3:16 quizás sean las palabras más idóneas para el aprendizaje o el entendimiento de esto. Dice Jesús: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia, hablando Jesús, que el Hijo de Dios vino ¿a qué? ¿A qué vino? A buscar, pero con propósito, y a salvar lo que se había perdido. De manera que siempre la gloria va a ser de Dios. Y aparte de Dios buscarnos, enviando a su Hijo para salvación, quiero decirte que Dios nos busca también en la intimidad. Dios quiere intimar contigo y conmigo. Es el deseo de Dios que nosotros entremos en una intimidad con Él. Y por eso Dios gestiona, y tomen comillas esas palabras, Dios gestiona circunstancias que nos llevan, nos catapultan a su altar. Por eso las tribulaciones, a veces las tribulaciones son un empeño de Dios para que nos acerquemos a Él. Aleluya. Son un antojo de Dios, es algo premeditado para provocarnos a acercarnos a Él. Por eso bien decía el apóstol Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso yo creo que este tiempo es un intento más de Dios para provocarnos a que entremos en ese tiempo con Él. La intimidad con Dios es algo fundamental para el crecimiento espiritual. Jesús enseñaba acerca de la oración y decía a sus discípulos: entra en tu cuarto, en tu habitación, en tu recámara. Entra en secreto, ora en secreto y Dios te va a recompensar en público. Y es una manera de cómo acercarnos para tener esa maravillosa y necesaria intimidad. ¿Qué surge de eso? Surgen cosas extraordinarias. Es la maravillosa presencia de Dios. El Salmo 24 es un salmo maravilloso y es sobre el cual hoy quiero conversar con ustedes, porque en ese salmo se revela, se responde a la pregunta: ¿cómo es la generación de los que buscan a Dios? ¿Cómo son los que buscan a Dios? De Jehová es la tierra
y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y se pregunta el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová? Otra pregunta, ¿y quién estará en su lugar santo? Las respuestas, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Dice el versículo 6, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Este salmo, según los estudiosos, se entonaba en forma de coro con un solista. El solista preguntaba y respondía el coro. Formaba parte de esas manifestaciones de adoración y reconocimiento a Jehová. Su autor fue el rey David. Y este salmo comienza con el claro carácter de lo que llamamos la soberanía de Dios. Algo muchas veces inentendible por el ser humano. Lo que significa que Él es el dueño del universo con todas sus galaxias. Pero en este salmo, su autor, David, no se olvidó de los habitantes, de los que formamos parte de la tierra. Y dice, y de los que en él habitan. Él es el creador del cielo, de la tierra, del mundo, pero también de los que en él habitan. Es para nosotros los humanos un privilegio que Dios nos reconozca como tal. De hecho, somos la corona de su creación, le pertenecemos a Él. Usted puede decir hoy a viva voz, ¿le pertenezco a Dios? Dígalo más fuerte, le pertenezco a Dios. Pero, ¿cuáles deben ser las características de los que pertenecen a Dios? Podemos decir, yo pertenezco a Dios, pero ¿cuáles son las características de los que pertenecen a Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios? Incluso una gran pregunta, o en algunos casos una gran aseveración que algunos hacen. ¿Podemos ser como Dios? Fíjense que hay muchas preguntas que se plantea David en este salmo. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Estas son preguntas que deben llevarnos directamente a establecer las características que nos permitan estar en su presencia. Esto es lo que llama David la generación de los que buscan a Dios. Fíjense que para que podamos comenzar a responder acerca de las características de esa generación de los que buscan a Dios, primero tenemos que ir al modelo original. Al modelo original, el cual nos lleva directamente a Dios mismo como creador. Los hijos son como los padres, o debería ser ese el orden. Y nuestro Padre es el creador. Ahora, ¿cómo es nuestro Padre? En este salmo se nos revela claramente
cómo es nuestro Padre, nuestro Creador. Lo primero que vemos aquí es que Dios es soberano, según lo que dice David en este salmo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el Señor, Él es el ordenador. Lo otro que encontramos aquí es que por lo tanto es que Dios es creador. El Salmo dice, porque Él la fundó sobre los mares, refiriéndose a la tierra, al planeta. Así que Él creó. Es un Dios que tiene el poder para hacer las cosas. Y cuando pensamos en esto, inmediatamente nuestra mente se va al libro de Génesis, a los primeros capítulos donde vemos la conformación de todas las cosas que vemos hoy en día. Y es un duro golpe contra aquellos que proclaman que no hay Dios, que todo es producto de la casualidad. Y hablan de teorías como el Big Bang. Hablan de las teorías de que el hombre viene por un efecto evolutivo. Esto golpea claramente todas esas aseveraciones anti Dios. Dios es sustentador. De hecho, hay una teoría acerca de donde se mezclan dos cosas, creación y evolución, lo que llaman por allí la creación evolutiva. Es decir, Dios creó y después dejó el mundo a su antojo. ¿Están conmigo? Y no es así. Dios nunca ha dejado ni dejará su creación. Y eso es lo que le da a Él el carácter de un sustentador. Es decir, no solamente un creador, sino que es un sustentador. Y Dios va a golpear en la cara a aquellos padres irresponsables. Aquellos que hicieron hijos, mas no construyeron vidas. Y el Señor creador no solamente nos hizo, sino que también nos sustenta. Y en este salmo encontramos a un Dios sustentador y la afirmó sobre los ríos. Y dentro de este carácter de nuestro Dios, cierra maravillosamente esta descripción de Él. Y nos dice finalmente que Dios es santo. ¿Y quién estará en su lugar santo? De manera que estas cuatro características de lo que llamaríamos la naturaleza de Dios, inmediatamente nos proyecta hacia su creación más sobresaliente, que somos tú y yo, los seres humanos. Directamente deberíamos ser nosotros una proyección de Él. Y en el ideal de Dios, así fue hasta que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios. Y entonces vino la plaga del pecado con todas sus consecuencias. Sin embargo, Dios sigue insistiendo a que nos volvamos a Él. De hecho, uno de los grandes esfuerzos de Dios está en una cosa que se llama redención. Y la redención se da a través de Jesucristo, quien vino a redimirnos del pecado. La palabra redención es como volver a comprar algo que te pertenece. Es recobrar algo que fue tuyo. Y a eso vino Jesucristo, a recobrar aquello que originalmente le pertenece a Dios. Obviamente que para eso Jesucristo tuvo que enfrentar el pecado y tuvo que morir, porque ese era el acto final para establecer la redención.
¿Cómo debemos ser entonces nosotros? Si Dios es así, ¿cómo debemos ser nosotros? Ese es el planteamiento del escritor aquí, del autor, del poeta. Si Dios es creador, si Dios es santo, si Dios es soberano, si Dios es sustentador, entonces ¿cómo debemos ser nosotros? La generación, la continuidad de Dios. El salmista comienza a responder eso. La generación de los que buscan a Dios, según el Salmo, dicen los versículos siguientes: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma, escuche bien, su alma a cosas vanas. ¿Cómo debe ser? Ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y concluye entonces el salmista diciendo: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ahí está, un modelo. ¿Cómo debe ser la continuación del modelo a pesar de? Y aquí tenemos las respuestas. Las características de Dios tienen una fuerte exigencia para quienes quieren ser parte de su pueblo. ¿Tú quieres ser un hijo de Dios más que una criatura de Dios? ¿Quieres ser un hijo de Dios? Entonces hay una serie de pautas, de requisitos, de normas de vida que tienes que asumir. Es decir, los verdaderos hijos de Dios deben tener ciertas características distintivas. Y Dios no quiere que tú seas una mala copia. Él quiere que tú provengas directamente del original, que es Él mismo. En este maravilloso salmo, Salmo 24, David entonces descubre estas características para nosotros. Volviendo al salmo, porque estoy siendo muy expositivo, esta parte comienza con una pregunta: ¿quién? La misma pregunta que se hace el Salmo 15, porque ¿quién? Tiene que ver con la descripción de algo o de alguien. ¿Quién? En el Salmo 15:1 dice: oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? Obviamente que la respuesta no la damos nosotros mismos. La respuesta a esa pregunta, ¿quién?, la da Dios mismo. Así que hoy, para nosotros, es también la pregunta. En Isaías capítulo 33, versículos 14 al 17, dice el profeta: los pecadores en Sión tienen temor. El entremecimiento se ha apoderado de los impíos. Entonces pregunta: ¿quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá habitar con las llamas eternas? Estas preguntas vitales, fundamentales para llegar a esa conclusión de quién habitará, quién estará con el Señor, nos ayudan para que nosotros reflexionemos sobre nosotros mismos. Dios quiere comunicarse contigo, Dios quiere comunicarse conmigo, pero Dios me está diciendo y me está preguntando cómo debe ser. ¿Qué características está buscando Él en ti para esa relación, para esa intimidad?
Escucha bien que aunque toda persona es criatura de Dios, según el versículo 1 del Salmo, dice, los que en él habitan. Todos somos criaturas de Dios. Todos los que habitamos en este planeta somos criatura de Dios. Pero el Salmo dice que solo a algunos se les permite estar o permanecer en su presencia. Así que yo creo que hay que pasar de un nivel a otro. Del nivel de criatura, de creación a hijo. Pasar ese nivel significa de alguien que está distante, distraído en otras cosas, a alguien que es atraído por la presencia de Dios y comienza a experimentar esa presencia y a vivir en esa presencia. Yo me siento esta mañana hablando como los padres de la iglesia, me siento hablando como los profetas del Antiguo Testamento, llamando la atención de un pueblo que está distraído en otras cosas. Siento que estoy hablándole a la gente como alguien que está asociado con Dios para atraerlos a Dios, a una relación, a una intimidad profunda, con resultados. En esto que vimos de las características que da el salmista acerca de Dios, la última, ¿la recuerdan? Dios es santo. La santidad de Dios. Así que para empezar, las características tiene que ser por la santidad misma de Dios. Me encantan las palabras del apóstol Pedro, aquel pescador convertido en apóstol, quien recibió revelación de Dios para traérnoslas a nosotros en este tiempo. Su primera carta en el capítulo 1, versículo 15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, escuche, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que mi ponencia esta mañana, y espero ser explícito, es básica, es sencilla. Tal es el Padre, tal los hijos. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos algún rasgo de nuestro Padre. Puede ser físico, puede ser en nuestra manera de actuar, temperamental, emocional, pero algún rasgo porque está en el ADN. Nosotros tenemos que tener rasgos de nuestro Dios y de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. El impacto de llamarlo a Él Padre tiene una altísima significación. Es decir, hemos recibido de Él, ¿qué? La vida, pero también hemos recibido rasgos. Y dice aquí, es santo, sé también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Y resalta aquí cuando dice
toda vuestra manera de vivir. Y el apóstol Pedro está haciendo referencia a palabras ya dichas, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Quiero que vean esto rapidito. Cuando dice el apóstol Pedro: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, es lo que él, Pedro, está expresando. Pero cuando él se refiere a lo que está escrito, cuando dice sed santos porque yo soy santo, es Dios mismo que lo ha dicho. Les dije que aunque toda persona es criatura de Dios, solo a algunos se les permite permanecer en su presencia. La pregunta entonces es: ¿a quiénes? Sigue la pregunta: ¿quién? ¿A quiénes? Y comienza entonces toda esta gama de sugerencias que tenemos aquí. Y lo primero que encontramos es aquellos que son limpios de manos. ¿Qué nos sugiere a nosotros esa expresión limpios de manos? Si lo tomamos literalmente, entonces estamos hablando de que siempre tenemos que tener las manos limpias, lavarnos las manos todos los días. Hay gente que es obsesiva con eso de las manos limpias, se están lavando las manos todo el tiempo. De hecho, los judíos en sus costumbres tenían el hecho de lavarse las manos antes de comer. Era una norma muy estricta. Pero no estamos tomando esto literalmente. Quiere decir que tiene otro contexto. Limpias, en este caso las manos, de todo lo que ofende a Dios. No dar el uso correcto o para lo cual fueron hechas las manos. Eso es tener manos sucias, cuando no damos el uso correcto, honesto a nuestras manos. Hacer daño al prójimo contamina a aquel que hace uso de la violencia con sus manos. El que golpea, el que maltrata. Tiene mucho que ver eso con una actitud. Porque el que golpea no lo hace de manera mecánica, lo hace obedeciendo a un pensamiento, a una idea, a una emoción como la ira. Y cuando las manos se usan para eso, entonces están contaminadas. David fue un gran hombre, fue un gran rey, pero fue un guerrero. Él mató a mucha gente como guerrero al fin. Cuando hubo que construir el templo, David no pudo construir el templo. Y usted se preguntará, ¿por qué? Si fue a él a quien Dios le dio el proyecto, la ingeniería, los recursos. ¿Por qué David no pudo construir el templo a Dios? Y Dios dijo: no me vas a construir el templo porque tus manos están llenas de sangre. Aun cuando eso ocurrió en un proceso anterior, cuando él fue guerrero y quiso estabilizar el reinado de Israel, sin embargo, Dios no estaba hablando, escucha bien, de un templo del presente, estaba hablando de un templo que iba a proyectar a su misma imagen y presencia, la presencia de Dios me refiero. Y Dios no le permitió a David construir el templo sencillamente porque fue un hombre de guerra y sus manos estaban llenas de sangre. Las manos que son usadas para la corrupción son manos sucias.
la manera como manejamos nuestro dinero, legal o ilegalmente, van a decir cómo están nuestras manos, si están sucias o están limpias. Y muchos en este país tienen sus manos sucias por la corrupción, por tomar el dinero que no les correspondía. Y esos no entran en quienes tendrán que arrepentirse y tendrán que devolver el dinero robado, porque eso tiene que ver con justicia. Y muchas veces hablamos de los grandes corruptos, pero tenemos que revisar nosotros cómo estamos manejando nuestro dinero y el dinero de otros. Jesús habló de esto. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y luego es más práctico Jesús en su lenguaje cuando dice en el versículo 43 de Marcos 9: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Pregunto, ¿Jesús estaba hablando aquí de forma literal? ¿O estaba usando un lenguaje figurado? Obviamente Jesús no estaba hablando aquí en un lenguaje literal, porque entonces, ay Dios mío, ¿cuántas manos estarían cortadas por allí? ¿Cuántas uñas? No, porque esas no las cortamos. ¿Cuántos dedos? Jesús estaba hablando en un lenguaje figurado. Está dando a entender otras cosas. Si tu mano es ocasión para golpear a otro, sácala. Es decir, evita hacer daño con tus manos. Si tu mano es ocasión para corromperte tomando lo ajeno, sácala. Y no la uses para eso, porque no fue determinado este miembro para eso, sino para extenderla, para apoyar, para ayudar, para construir, para bendecir. Así que cuando te sientas tentado, a veces lo dices que me da unas ganas de darle un cachetón. Que se queden las ganas y no lo materialices. Cuando esas ganas te lleven a actuar, evítalo. Cuando veas lo ajeno o estás manejando bienes que no son tuyos y viene la tentación, saca la mano y evita que ésta sea un instrumento de perdición y de condenación. ¿Y por qué digo eso? Porque Jesús no tuvo tapujos al hablar. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Yo quiero hacer un comentario rápido sobre eso. Hoy se nos recomienda a los predicadores no hablar del diablo ni hablar del infierno. Incluso ni hablar ni usar la palabra pecado, porque eso ahuyenta a la gente. Y Jesús lo usó. Jesús usó estos términos claritos, claros. Habló del término condenación. Hay gente que dice no estés condenando a nadie. Jesús habló del término condenación, término pecado. Habló del infierno, habló del diablo. La pregunta es, ¿cómo entonces las personas hoy en día van a enfrentar la condenación, van a enfrentar el pecado, al diablo y al infierno si no tienen conocimiento de eso? Me pregunto. De manera que es irresponsable no enseñar acerca de estas cosas. Ahora, ¿cómo de enseñarlo y cómo decirlo? Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero Jesús fue categórico al hablar
en este lenguaje y en esta forma. El apóstol Pablo entonces nos dice para qué deben ser nuestras manos. Y entonces dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Que nuestras manos sean manos para bendecir. Levanta tus manos. Señor, bendice todas esas manos que se levantan. Que esas manos sean manos para construir, no sean manos para señalar, no sean manos para golpear, no sean manos para tomar lo que no les corresponde. Que sean manos para acariciar, que sean manos para levantar, que sean manos para ser levantadas así como están, para orar e interceder por otros. Bendice, Señor, nuestras manos. Bendice, Señor, nuestros corazones, y que verdaderamente no solamente nuestras manos, sino todo nuestro cuerpo sea un instrumento tuyo para bendecir. Y la congregación dice amén y amén. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.